Muy bien, amados hermanos. Bueno, pues el tema de esta mañana es un tema fundamental, es el corazón del Evangelio, nacer de nuevo, y pues vamos a ver cómo este nuevo nacimiento espiritual es básicamente una transformación interior, ¿no? Nos damos cuenta que cuando nacemos podemos nacer en un hospital, ¿verdad? Venimos a este mundo, tenemos un nacimiento físico. Sin embargo, ¿a qué se trata esto de nacer de nuevo? Bueno, pues se refiere específicamente a un nacimiento espiritual, más que físico, un nacimiento espiritual. Entonces, es como un segundo nacimiento que vamos a tener, ya no en un hospital, pero sí en el corazón de la persona. Y este nacimiento se da cuando aceptamos a Cristo, cuando le decimos que sí a Jesucristo, ¿no? Cuando le permitimos que entre en nuestra vida. En ese momento, cuando lo invitamos a Él, a Jesucristo, a que entre en nuestra vida, tenemos un despertar, un inicio en el espíritu, ¿no? Tenemos un nuevo nacimiento ahora espiritual. En ese momento, cuando nacemos de nuevo, Dios perdona todas las cosas malas que hayamos hecho, todos los pecados. Y ahora nos da amor, ¿verdad? Siembra en nosotros amor y nos ayuda a mejorar como seres humanos, como personas, nos va a ayudar. Entonces, es en ese momento cuando decimos seguir a Jesucristo, cuando decidimos ser su amigo, que le invitamos a nuestra vida para siempre. Así es de que tenemos un amigo especial en Jesús que siempre va a estar con nosotros para cuidarnos, para guiarnos, para bendecirnos. Entonces, este nuevo nacimiento es un regalo que nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo y que nos va a permitir sentirnos pues felices, sentirnos con gozo en nuestra vida y además poder amar a los demás, dejar de ser tan egoístas como siempre lo hemos sido, empezar a amar a los demás. Entonces es comenzar una nueva vida, es comenzar una vida espiritual y es una aventura que tenemos impresionante, maravillosa, la mejor vida que podamos tener como personas es a través de Jesucristo, ¿no? Es una aventura emocionante, una aventura importante el poder tener la guía de Jesucristo, tener ese amigo para siempre. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando. Y pues bueno, el texto base que tenemos es Juan 3:3. Juan 3:3, que dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Entonces, pues vamos a estar tratando de estudiar de manera bíblica a qué se refiere este mensaje que nos da Dios. Para ello, pues bueno, vemos como introducción que el nuevo nacimiento de acuerdo a la Biblia es como comentaba, ¿no? Cuando respondemos a Dios. Nosotros, por nuestra cuenta, no podemos buscar a Dios. Somos bastante egoístas, ¿no? Buscamos en el mundo satisfacción. Buscamos en deleites, en fiestas, en diversiones, en placeres, esa felicidad, ¿no? Que todo el mundo busca. Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca sentirse bien, ser feliz, pero más bien es Él el que nos busca a nosotros, ¿no? Porque nosotros no lo buscamos, Él nos busca, el Señor Jesucristo nos va a llamar. Y al acercarnos a Él, nosotros tenemos que responder a ese llamado, tenemos que colocar entonces ahora fe, ya no en las cosas del mundo que pensamos que nos dan la felicidad, sino ahora pensar en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Realmente la Biblia no especifica el momento exacto en donde se da el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero sí nos da los pasos para entender cómo puede darse ese nuevo nacimiento. Sabemos que el nuevo nacimiento es una verdad fundamental, es central, es así como que el corazón del Evangelio, ¿no? Es el corazón de la salvación, el nuevo nacimiento.
Así es de que implica básicamente, igual que un bebé, ¿no? Cuando un bebé nace, todavía no habla, todavía no camina, todavía no tiene muchos de los razonamientos, no es una persona madura, es un bebé que toma leche, ¿verdad? Un bebé que ni dientes tiene y apenas puede valerse por sí mismo. El nacimiento espiritual es similar, ¿no? No porque un cristiano esté naciendo de nuevo de manera espiritual, quiere decir que ya sea maduro en la fe, quiere decir que ya su vida se haya transformado tanto que ahora tenga una madurez espiritual, ¿no? O sea, no significa un nuevo nacimiento, madurez espiritual. Inicia más bien ahí la vida espiritual, ¿no? Apenas empieza como un bebé espiritual la transformación. Entonces es una transformación que se va a ir dando poco a poco, de manera radical, sí, pero es todo un proceso, es todo un camino que hay que transitar, es toda una experiencia que vivir, ¿no? Y además, pues no se trata de un acto humano, no depende de nosotros, sino más bien depende de la obra regeneradora del Espíritu Santo, por medio de la cual pues viene ese nuevo nacimiento. Entonces, pues vamos a examinar en las Escrituras un poquito más acerca de este tema. Muy bien, tenemos una necesidad de nuevo nacimiento. ¿Es realmente necesario o es algo que se puede omitir? Bueno, pues primeramente vemos a Nicodemo, ¿no? ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un fariseo, un maestro de la ley, una persona para su tiempo pues sabia, tiene un lugar muy importante, es todo un maestro de la ley, ¿no? Es un fariseo muy reconocido y sin embargo él ve los hechos de Jesucristo hace 2000 años, él ve lo que hace Jesucristo y reconoce, ¿verdad? Le dice las obras que tú haces solamente las puedes hacer porque Dios te haya mandado, ¿no? Las señales y los prodigios que tú haces solamente las puede realizar alguien que viene de Dios. Entonces él con humildad reconoce a Jesucristo, que tiene ese envío de parte de Dios, ¿no? Y con humildad se acerca y le pregunta al respecto de cómo alguien puede nacer de nuevo siendo viejo, ¿no? ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo siendo viejo? Entonces él lo busca en la oscuridad de la noche, es incluso un símbolo, ¿verdad? Lo busca en la oscuridad de la noche y busca instrucción, busca que se le enseñe. Entonces Nicodemo muestra esa humildad, esa sinceridad en buscar a Jesucristo, ¿no? Entonces vemos aquí en el versículo de Juan 7, versículos 50 y 51, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Esta es una señal bien importante de que la salvación de Nicodemo se empieza a dar, ¿no? A través de su encuentro personal con Jesucristo. Empieza a buscar la justicia. Él ahora se vuelve a Cristo, se vuelve ahora un defensor de él, se vuelve un apoyo de él. Cuando ha sido juzgado, cuando ha sido sentenciado, él apela, él busca, practicando la justicia e identificándose con Jesucristo, ¿no? En ese momento él dice, a ver, alto, o sea, ¿cómo podemos juzgar a alguien sin que no se le escuche primero y si no se sabe lo que ha hecho? Entonces empezamos a ver cómo Nicodemo da ya muestras de un cambio, ¿verdad? En su vida, da muestras a una identificación con Él, porque justamente la salvación es identificarnos con Jesucristo como Salvador, como Señor y seguir su camino. También podemos ver en el versículo 1 a 21, que es más quisiéramos leerlo, no sé si quisieran leer toda la historia conmigo, si me acompañan a leer Juan 3, desde el versículo 1 al 21, vamos a leerlo, hermanos, si les parece bien. Dice,
Juan 3, del versículo 1 al 21, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal de los judíos, era un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces busca instrucción Nicodemo. Vemos cómo en él pues hay sinceridad, hay buscar, hay reconocer eh, ese ser especial que es Jesucristo, ¿verdad? Único, y que hasta un maestro lo busca, ¿no? Un maestro de la ley. Entonces, aquí se le explica a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y bueno, pues él responde con sorpresa: pero ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo se puede volver a entrar al vientre de una madre y entonces nacer? Vemos cómo en ese momento empieza su transformación espiritual. Recordemos, por ejemplo, también en Juan capítulo 19, versos 39 a 42, hermanos, como ahora él busca darle una sepultura correcta a Jesús, ¿verdad? Cuando él ya está muerto, busca darle una sepultura digna, ¿verdad? A Jesucristo. Entonces, hace cuestiones para su honra, para su gloria. Ahí podemos ver cómo se manifiesta en Nicodemo un nuevo nacimiento. Desde mi punto de vista, lo veo así, porque ahora busca darle dignidad a la persona que se está viendo, ¿no? A Jesucristo, en una muerte, en una sepultura digna, como debe de ser. Y él lleva pues esencias aromáticas, como era la costumbre en ese tiempo, para poderle dar un tributo, ¿verdad?, a Jesucristo a través de esto. Así es de que podemos ver que Nicodemo, desde mi punto de vista, no sé ustedes, hermanos, qué consideren, da vestigios de esa salvación al buscar honestamente a Jesucristo, ¿no? Y al ver las cosas que hace, practicar la justicia, identificarse con Él, abogar por Él y darle incluso una sepultura, pues, honrosa, ¿no? Que Él hace todas las gestiones por Jesucristo. Bueno, entonces se habla de una necesidad de nacer de nuevo. Como hombres estamos condenados, tenemos una naturaleza caída en nosotros. Podemos verlo respaldado en las Escrituras cuando vemos Romanos 3:23,
que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Absolutamente todos los hombres hemos pecado. No hay uno que entienda, ¿verdad? Que haga lo bueno. En Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Qué palabra tan fuerte, ¿no? La palabra de Dios dice que estábamos muertos. Ahorita vamos a tratar de ver a qué se trata este mensaje de la Biblia. Incluso David en el Salmo 51:5 dice, y he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? ¿A qué se refiere estar muerto? Muerto es una condición no física, sino es una condición espiritual y significa separación de Dios, ¿no? Las personas que no tienen comunión con Dios, que viven en pecado, están muertas, están separadas a nivel espiritual de Dios. Así es de que esta expresión ilustra la gravedad. Hablar de muerte es algo muy grave, ¿no? Es algo muy grave estar separados entre Dios y nosotros y que eso es causado por el pecado que tenemos en nuestra vida. Así es que necesitamos redención, necesitamos un nuevo nacimiento. La Biblia nos revela que hemos pecado desde la herencia, ¿verdad?, de Adán y Eva, de nuestros padres. Desde la caída de Adán, nosotros heredamos ese alejamiento espiritual, ¿verdad?, como su descendencia. Así es de que es importante reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos identificarnos con Él, buscarlo y reconocer que somos pecadores, que necesitamos pues, ese Salvador que es Cristo, para entonces estar en posibilidad de recibir su gracia salvadora. Muy bien, ahora nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Yo mismo, hermanos, lo he visto en mí, en mis pecados. Yo los he tenido tan arraigados que le he dicho no una vez, sino varias veces a Dios, yo no puedo con este pecado, yo no puedo. Por más que lo intento, soy incapaz de superarlo, de dejarlo atrás, ¿no? Vuelvo otra vez a caer en él, vuelvo otra vez a estar esclavizado por el pecado. Así es de que, bueno, no sé ustedes, hermanos, pero me parece que es una condición necesaria el reconocer el pecado en nosotros, que no podemos por nuestras propias fuerzas liberarnos de esos pecados. Somos esclavos. Tenemos un yugo que no nos deja, es el Señor para nosotros el pecado, ¿verdad? Nos domina, se señorea con nosotros. Y pues bueno, al menos en mi testimonio, yo les puedo decir, hermanos, que así es, que he reconocido ante mi Dios que no puedo con mis pecados. Veamos lo que dice Isaías 64:6. Y todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades como viento nos llevaron. Quizás hay alguien que piense que es bueno, ¿no? Dice, pues yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo trabajo, yo soy una buena persona. Pero en realidad estamos equivocados, hermanos. Todo lo que hacemos es producto de egoísmo, de vanagloria, de vanidad, ¿no? O sea, realmente el yo va primero, ¿no? Realmente el mérito es mío, cuando en realidad todo lo que tenemos, absolutamente todo es por la gracia de Dios, nuestras manos, inteligencia, capacidad, oportunidades, todo viene de Dios. ¿Qué hiciste tú para tener la menor partícula? Más bien es reconocer a Dios como nuestro hacedor, es reconocer a Dios como aquel que nos da la capacidad de hacer lo que podamos hacer, ¿no? Es estar en humildad reconociendo esa verdad que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dice Tito 3, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración
Una forma de ver el nuevo nacimiento también es regeneración, es un sinónimo. Regeneración y nuevo nacimiento es lo mismo, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos renovados, pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, es obra de Él. También vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Por gracia, todo lo que tenemos es por gracia, todo se nos ha dado como un regalo inmerecido. Así es de que, como dice aquí el apóstol Pablo, esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Pues está muy fuerte todas estas afirmaciones bíblicas, no es por nuestra justicia propia, es nuestra justicia trapo de inmundicia, ¿no? Es el equivalente al desecho de una mujer en su menstruación, ¿no? Trapo de inmundicia, es un desecho para Dios nuestras obras, llenas de vanidad, llenas de egoísmo. Así es de que nosotros no podemos por nosotros mismos cambiar nuestra naturaleza interna, ¿no? No podemos dejar de ser pecadores, orgullosos, egoístas, blasfemos. Realmente esa es nuestra realidad. Y lo importante es reconocerlo, ¿no? A lo mejor puedo esforzarme en alguna disciplina del mundo, pero lo hago por orgullo, lo hago por vanidad, ¿no? O sea, a lo mejor puedo hacer ejercicio. Hoy en día está muy en moda eso, ¿no? El ejercicio físico y ahora quiero que vean mi cuerpo, ¿no? Pero es que pecado, es vanidad. A veces no comemos algunas cosas que hacen daño, pero no por obediencia, sino por vanidad, ¿no? Estudiamos duro, ¿para qué? Para tener dinero, para tener éxito, ¿no? Vanidad, orgullo, pecado. Y Dios, yo no te quiero en mi vida porque yo no te quiero obedecer a ti, yo quiero obedecerme a mí. Yo soy mi propio Salvador y mi propio Señor de mi vida, ¿no? Esa es una realidad que nosotros podríamos, si somos francos, pues reconocer cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas fuera de Dios. Así es de que es el Espíritu Santo que primeramente nos da a entender la verdad, que no somos nosotros nuestros propios creadores, ¿no? Que no es por nuestros propios méritos que lo que hacemos, sino es por la misericordia, por la gracia derramada en nosotros por Dios. Y es la verdad esa parte, ¿no? Ojalá podamos reconocerla. Así es de que el Espíritu Santo nos lava cuando nos abre nuestros ojos espirituales. Quisiera recordarles, hermanos, cuando Eliseo está tratando, creo que es en Segunda de Reyes capítulo 6, por ahí del versículo 15 y 16, cuando Eliseo está ayudando al pueblo de Israel en contra de los fariseos, ¿no? Y entonces un esclavo de él le dice, híjole, vamos a perder, ya nos están atacando, porque buscaba el rey de enemigo, buscaba justamente atacar a Eliseo, destruirlo, encarcelarlo para que no pudiera ayudarles a los judíos y decirles dónde estaban, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer? Entonces lo empiezan a acercar y él habla con su criado diciéndole, ¿sabes qué? Mira, no tengas miedo, nosotros somos más que ellos, ¿no? Y ora a Dios, Eliseo, ora a Dios para que pueda abrir sus ojos espirituales. Y entonces, con esos ojos espirituales abiertos, el esclavo puede ver que había muchísimos y había carros de fuego que estaban a su favor. Dice, wow, o sea, nadie va a poder controlarnos, somos muchísimos, ¿no? Entonces, realmente la salvación es algo que nosotros no podemos pedir para una persona, sino podemos pedir que se abran los ojos espirituales de esa persona para que sea sensible a la parte espiritual en la vida, ¿no? Para que se pueda ver esa parte que va más allá de lo físico, que va más allá de lo evidente, que va más allá de lo que nuestros ojos nos muestran, que podamos ser sensibles a las cosas del Espíritu, ¿no? Que podamos ver las cosas de Dios.
A lo mejor aquí entre nosotros hay hermanos que están batallando, que dicen, pues yo todavía no estoy convencido de Dios, todavía soy tibio, todavía no creo. Hemos visto cómo muchos hermanos se han retirado, ¿no? Se han retirado aún supuestamente habiendo escuchado, pero los ojos espirituales no se abrieron. Los ojos espirituales no permitieron ver las cosas. Por eso a veces los padres son cristianos, pero los hijos no. A veces alguien en la pareja es cristiano y el esposo o la esposa no, y se retira y vive en pecado, ¿no? Realmente la parte de poder ver con los ojos espirituales las cosas que son del Espíritu, eso lo da el Espíritu Santo, que nos convence de la verdad, que nos convence de la parte de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Es algo necesario, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Así es de que es el Espíritu Santo el que va lavando nuestros pecados, el orgullo, ¿verdad? Y nos lleva a la humildad de buscar al Señor, que nos permite a través del lavamiento, que nos da el perdón de los pecados, ¿no? Y entonces el cristiano empieza a sentir paz, empieza a sentir el perdón de Dios, empieza una nueva espiritual, ya no con la carga del pecado, ya no con la carga de la culpa, del remordimiento, sino ahora sabiendo que ha sido perdonado, ¿verdad? Puede empezar una nueva vida en donde inicia con el perdón, inicia con una redención, ¿verdad? Que el Espíritu va a ir haciendo. Es una renovación. Inicia ahí la transformación, es un camino de cambio interior y es continuo. Como les decía, es como un bebé, ¿no? Un bebé cuando recién nace no sabe y necesita ser apoyado incluso para ser alimentado, para ser transportado, para el autocuidado. No puede nada. Está vivo, sí, pero es incapaz de hacer muchas cosas. Así nosotros cuando empezamos en el andar espiritual tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de muchas cosas y ser apoyados por los hermanos, por el pastor que nos van guiando en nuestro andar cristiano. Es un cambio radical. Así es de que se necesita, ¿verdad? Un cambio de 180 grados para poder tener ese crecimiento espiritual. Dice Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué diferencia decir, soy pecador? Ah, no, yo no soy malo. Yo voy a ir al cielo cuando muera porque yo no hago nada mal. ¿Cuál es tu motivación interna? ¿Qué es lo que te hace hacer lo que haces? Y ahí puedes encontrar el orgullo, ¿verdad? La soberbia. Y entonces dice este versículo continuando, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sabiendo pues que el que más habló acerca del infierno es Jesucristo, ¿verdad? Y que lejos de él todos estamos perdidos. Y nuestro fin es eso, ¿no? El infierno. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a lo mejor no es un cambio exterior el que se va a ver, pero sí un cambio en la persona, en las prácticas, en su reacción, en sus emociones son diferentes si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Nos convence el Espíritu Santo de nuestra necesidad de salvación, que no podemos nosotros mismos salvarnos, que somos incapaces en nuestra condición pecaminosa, ¿no? Somos incapaces de dejar el pecado. No sé si ustedes se identifiquen conmigo, hermanos, pero Señor, yo no puedo con esto. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder hacer nada con este pecado. La regeneración es un acto divino en el cual el Espíritu Santo pues, nos va renovando, nos va regenerando el corazón. ¿Cómo es el corazón? Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y esos pensamientos, anhelos y deseos son los que nos llevan a obrar, a actuar, ¿no? Entonces el corazón es el que va a cambiar nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de sentir, va a cambiar
entonces nuestra forma de obrar, ¿verdad? Trae una transformación que viene desde dentro, desde el interior. Es una nueva identidad que nos identifica con Cristo, ¿no? Ahora somos sus hijos, ahora somos sus seguidores, ahora queremos caminar con Él. Y Dios va a cambiar ese corazón y nos va a hacer sus hijos adoptivos, ¿verdad? Mediante su gracia. Veamos cómo dice Ezequiel 36:26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén, hermanos. Amén. Amén. Pero es todo un proceso, ¿verdad? Nacemos espiritualmente en el momento en que confiamos en Cristo. En ese momento de fe inicia el nuevo nacimiento y que es toda una aventura que nos va a llevar a un proceso de transformación continua. Pero, insistimos, es obra del Espíritu Santo. Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, Jesús respondió, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese nacimiento es del lavamiento de la palabra, es un nacimiento del Espíritu, y entonces podemos tener esperanza en fe de entrar en el reino de Dios. También Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, yo creo que esto último lo hemos visto en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando empezamos por primera vez a ver cómo empezamos a tener bondad para con los demás. Cómo por primera vez empezamos a ser benignos con nosotros, ¿no? Cómo en vez de responder con enojo, tenemos un poquito de paciencia, de mansedumbre, de templanza, ¿verdad? Es un inicio, pues, digamos, menor, pero significativo, ¿verdad? Porque empezamos a través de la obediencia al Espíritu Santo a crecer. El Espíritu Santo es realmente el que inicia la obra de regeneración. Es el Espíritu Santo el que va a iniciar esa capacitación para que podamos tener un nuevo nacimiento. Nos va a llevar el Espíritu Santo a regenerarnos espiritualmente, va a cambiar nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Lo que antes amábamos, el pecado, ahora empezamos a odiarlo, ¿no? A ver como el ladrón de nuestra paz, a verlo como el ladrón de nuestra dicha, a verlo como el ladrón de nuestra buena relación con los demás, ¿no? Como el destructor. Empezamos a identificarnos con Jesucristo, lo que antes no queríamos, ¿no? El inconverso no quiere saber nada de Dios. Dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. Ay, es aburrido, es tedioso, es sufrido, y yo lo que quiero es diversión, es placer, ¿no? Es ir de fiesta en fiesta. Lo podemos ver porque ¿qué hace la gente del mundo? ¿En dónde busca la felicidad? ¿En dónde busca el placer? No lo busca en la bebida, no lo busca en la droga, no lo busca en el cigarro, no lo busca en placeres con mujeres, en el juego. Ahí es donde las personas del mundo buscan la felicidad, ¿no? He sabido de muchos que trabajan arduamente, por ejemplo, de lunes a viernes o de lunes a sábado, arduamente en un exceso de trabajo para después poder ir al reventón en la noche del viernes o del sábado, ¿no? Ah, como que todo vale la pena sufrir todo esto para irme a lo que quiero, ¿verdad? El alcohol, la bebida, no sé, los abusos, los excesos, el juego. Ahí es donde el mundo encuentra su felicidad, ¿no? Sin embargo, podemos ver ahora cómo en el nuevo nacimiento vemos diferentes las cosas. Nos identificamos con lo que antes odiábamos
a Dios, a Jesucristo, ahora lo amamos. Y cada vez que lo conocemos más, más lo amamos, más lo amamos. No sé si les pasa, hermanos, pero llega el momento en donde solamente quieres estar en las cosas de Dios. Corres para estar en las cosas de Dios, escuchar su palabra, tener, ¿verdad?, ese alimento espiritual. Realmente ya el pecado no te llena. Ahora te llenan las cosas de Dios. Bueno, pues eso es la regeneración. Eso es un nuevo nacimiento. Pequeñito, ¿verdad? Es inicial, es pequeño, pero va creciendo hasta que llegas a la llenura del Espíritu Santo, hasta que llegas a colmarte en todo tiempo de Él, ¿no? Hasta que lo único que anhelas es su presencia, es estar con Él en todo tiempo, en todo momento, porque sabes que es lo único que realmente es la verdad, es lo único que realmente da el gozo, es lo que da la paz, es lo que da la dicha en la vida, ¿no? Él, Jesucristo y sus cosas. Así es de que, bueno, pues eso es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido nuevo? Pues si tenemos ahora nuevos afectos, nuevos pensamientos, nuevos intereses, nuevos afanes, ¿no? Y le vamos dando la espalda a las cosas del pecado. Así es de que todo esto no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Él es el que convence a las personas de su necesidad de salvación, de la necesidad de Cristo, ¿no? Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y entonces vamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Es un acto de transformación que nos va a identificar como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos espirituales. Así es de que pues Él nos va a convencer de la verdad, fundamentalmente. Va a iluminar nuestro entendimiento, va a abrir nuestros ojos espirituales, como mencionaba, ¿no? Nos va a permitir ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Y entender que no venimos de la nada, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Sino que somos hechos por un creador que es lleno de amor. Y bueno, pues aquí el punto es estar dispuestos a someternos a la guía y a la obra del Espíritu Santo para que cada vez se vaya completando más su obra de transformación en nosotros, ¿no? Depende qué tipo de madera permitamos ser, ¿no? Si somos muy duros, si somos muy rebeldes, pues va a llevar mucho tiempo. Podemos decir, ¿por qué tal hermano que tiene poquito tiempo tiene un crecimiento tan importante, tan extraordinario? Yo ya tengo 20, 30 años y pues todavía seré salvo, ¿no? Seré salvo, ¿no? Tiene que ver mucho con la obediencia, la disposición que tengamos para obedecer esa voz de Dios, ¿no? No solamente ser oidores, sino hacedores. Esa es la gran diferencia. Es triste reconocerlo, pero podemos tener incluso aquí en la iglesia compañeros de mucho tiempo que van, vienen, faltan, llegan tarde, lo que sea, y no se ve un testimonio de cambio significativo en su vida. Y sin embargo, ha habido testimonios de que alguien ha recibido un simple folleto evangelístico, médicos, y que se han convertido por un folleto y su cambio es definitivo, es radical, ¿no? Qué triste que tenga que ser así, pero es una evidencia. Qué tan dóciles somos a la palabra de Dios, qué tan sumisos somos ante lo que el Señor pide o qué tan rebeldes somos ante lo que el Señor pide. Realmente Él hace la obra, pero necesita de nuestra colaboración. Por eso, la respuesta al Espíritu Santo, la respuesta que hacemos nosotros los seres humanos es arrepentimiento y fe. Dos caras de una misma moneda. El arrepentimiento es básicamente como un segundo paso después de la fe. Primeramente conocemos a Cristo en nuestras vidas, primeramente conocemos al Señor, empezamos a ver cómo Él nos muestra la verdad, el Espíritu Santo nos toca y empezamos a reconocer que es Él nuestro Salvador, lo que necesitamos. Al crecer en el conocimiento de su palabra podemos ver lo que a Él no le agrada, lo que para Él es pecado, lo que para Él está mal. Y entonces empezamos a ver el pecado a través de los ojos de Cristo, ¿no?
Empezamos entonces ahora a ver que las cosas dañan a su creación. El pecado daña a su creación, daña a Dios porque daña a su creación, ¿no? Incluso el pecado en contra de nosotros, ¿no? La concupiscencia, la gula, la pereza, son pecados en contra de su propia creación, nosotros, ¿no? Daña a su creación y al dañar a su creación lo daña a él. Es un pecado, es una afrenta en contra de nuestro Creador. Es una afrenta también el pecado en contra del prójimo, ¿no? La envidia, la crítica, la murmuración, el robo. Así es de que empezamos a entender a nuestro Creador, empezamos a entender que el pecado solamente trae muerte, destrucción, dolor para con nosotros y empezamos a caminar hacia Él, ¿no? En obediencia. Por eso son dos lados de una misma moneda, ¿no? Como una avenida en dos sentidos. Es un camino que te aleja del pecado y te acerca hacia Cristo, ¿no? Arrepentimiento, me alejo de mi pecado y ahora voy con fe a Dios. Siempre recordemos, hermanos, que todo lo que hacemos es por convicción, ¿no? La persona que estudia una carrera universitaria tiene la fe, la esperanza de que en algún momento va a poder ejercer esa carrera de abogado, de doctor, de ingeniero, y entonces pone todo su esfuerzo por estudiarla, ¿no? Pero finalmente dice, en algún momento lo voy a ejercer. Tiene esa fe, tiene esa confianza. Y nosotros vivimos así por fe. De la misma manera, ¿verdad? Pensamos en que esa muchacha tan bonita nos va a hacer feliz. Pensamos en que esta droga no me va a hacer daño, pero sí me va a dar un momento de felicidad, ¿no? El alcohol, el cigarro, me voy a poder involucrar. Tengo fe en estas cosas que funcionan para un fin bueno y que no me van a hacer daño. Entonces, justamente nos vamos a través de la relación con Dios y a través de ese despertar espiritual que tenemos, arrepintiéndonos de todo eso, ¿verdad? Pero primeramente fue la fe y después al arrepentimiento. Yo así lo visualizo, hermanos. Confías en Dios ahora y entonces ya no confías en lo que antes confiabas, ¿no? Cambia tu forma de ver a tu Creador como tu amigo, como tu mejor amigo que puedes tener, ¿no? Entonces buscas el consejo sabio de tu Creador como lo mejor que puedes hacer. Y si Él te dice que eso está mal, que no lo hagas, le crees, ¿no? Entonces, primero la fe y después dar la espalda al pecado. Obviamente hay que concientizar cada uno de los pecados que tenemos. En Hechos 20:21, la iglesia primitiva dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí los apóstoles siguen hablando arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, decía Spurgeon, son dos alas que nos llevan a Dios, ¿no? Son dos alas que son inseparables. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no? Entonces, podemos ver que la fe es algo fundamental. La fe en el idioma griego original es pistis, que significa confianza. Confianza, ¿verdad? En Jesucristo. Creer en Él. También la palabra arrepentimiento en el griego original es metanoia, implica un cambio de mente, como comentaban, ¿no? Un cambio de mente y de dirección, en el cual nosotros podemos ahora ver las cosas de otra forma. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Muy bien. Y entonces llega el momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Juan 1:12 dice más, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está nuestra nueva identidad. Somos ahora hijos de Dios, ¿no? Por haber creído en su nombre. A quien ha sido constituido por Dios como Señor. Su nombre es Señor, ¿verdad? Él es nuestro Señor. Romanos 10:9-10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, su nombre es el Señor. Él es el Señor. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, este último versículo tiene un significado profundo y tremendo. La gracia de Dios no es barata para con nosotros. Aquí viene algo muy duro, hermanos. ¿Sabes qué significa la fe en Cristo? Vean lo que dice Pablo. Estoy juntamente crucificado. Morir nosotros mismos. Y que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en mí. Si le decimos a una persona por primera vez que tiene que renunciar a sí mismo y morir él en su propia existencia para que viva Cristo, quizás diga, oh, no, muchas gracias, no, no lo creo, se retire y se vaya, ¿no? Pero realmente el costo de seguir a Cristo es así. Odiar nuestra propia vida, odiarla, despreciarla, verla como basura y amarlo a Él como lo único que vale la pena. Amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. Es un costo completo. Aquí no hay medias tintas. Me doy yo a la mitad y le doy la mitad a Dios. No, hermanos. No podemos tener un pie dentro de la obediencia a Dios, un pie adentro y un pie afuera, porque entonces estamos afuera. Somos tibios. Y realmente la salvación es completa, ¿no? Es una renuncia total, es completo. El costo de la salvación para nosotros es renunciar a lo que nosotros creemos. Por eso aquel que piense que es salvo tiene que analizar su proceso. A lo mejor disminuimos el ritmo, pero no el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Siempre Él. A lo mejor nos caemos, Señor, perdóname, y volver a continuar con esa aventura del crecimiento, ¿verdad? Hacia Dios. ¿Cuáles son los frutos? Veamos los frutos y la transformación en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y podríamos enumerar cada uno de los pecados, cuando menos en la clasificación o en la estructura de los 7 pecados capitales, que a mí me parece una buena forma de agruparlos. ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Qué pasa en tu vida con la ira, con la pereza, con la envidia, con la lujuria, con la avaricia, con la gula, con la pereza? ¿Cuánto has cambiado estas cosas, no? Y es un batallar de cada día. Seguimos en este cuerpo, ¿verdad? En esta carne, no en el cuerpo, sí en el cuerpo, pero sobre todo en la carne, ¿verdad? Esa naturaleza caída que heredamos, esa tendencia al mal que tenemos. Dice Efesios 4:22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre, es una lucha continua, ¿no? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, está viciado. ¿Sí oyeron, hermanos? Estamos viciados de nuestros deseos engañosos. Somos viciosos, por decirlo de otra forma, ¿no? Estamos viciados conforme a los deseos engañosos y entonces tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra carne, dice aquí, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recuerdo alguna enseñanza del pastor Noel, que ustedes conocen. Él decía que el sacrificio que hacemos en nuestras vidas es un sacrificio que se rehúsa, ¿no? Como que se quiere bajar del propiciatorio, ¿no? Como que quiere escapar, ¿no? Como que no quiero sacrificarme, luchamos en contra, pero justamente es ir en contra de nuestros deseos. Para aquel que diga es que yo no me nace, no quiero, no lo quiero hacer, no lo siento de corazón, perfecto.
De eso se trata el crecimiento espiritual, de luchar en contra de nuestros deseos. Dice la palabra, para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 5:26. Cristo la purificó a su iglesia, lavándola en el lavamiento del agua por la palabra. Creo que a estas alturas ya entendemos este texto. La palabra de Dios es la que nos va limpiando, dándonos cuenta del pecado, de cuál es su voluntad, ¿verdad? Es la palabra la que va dando ese lavamiento a través del agua, que es la purificación. Muy bien, entonces empezamos ahora sí a darnos cuenta que lo que antes buscábamos, anhelábamos esa felicidad, lo encontramos en Dios. Dice el Salmo 42:1. Todo el anhelo ahora se vuelve hacia Jesús. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua que tiene sed, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? La única agua que satisface realmente no es la droga, no es el alcohol, no es la fiesta, no es el momento que pasa, sino realmente Dios, ¿verdad? Y su compañía. Por eso dice Juan 15:4-5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos colaborar con el Espíritu Santo, necesitamos dar respuesta en fe, en arrepentimiento a Dios. Y eso es pues una entrega completa, ¿no? Una completa y voluntaria entrega a Dios. Muy bien. ¿Y qué logramos al final? Esperanza de vida eterna, ¿no? El tema que trató nuestro pastor la semana pasada, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna, esa es nuestra esperanza. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No miente, ¿verdad? Y tenemos esa esperanza de vida eterna. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así es de que es un regalo que trasciende a la vida terrenal y que viene con esa vida, en fin, va a haber desafíos, como mencionaba, por último, el desafío de estar luchando en contra del pecado, resistir al pecado, ¿verdad? No porque tengamos un nuevo nacimiento ya va a ser fácil, o acaso para un joven que ha nacido a su vida espiritual es fácil todo lo que vive, ¿no? Hay muchísimo que enfrentar aún en las cosas del mundo. Tiene manos, tiene inteligencia, tiene capacidad, pero no le es fácil todo lo que hace, así tampoco a nosotros. El desarrollo espiritual pues es de mucha renuncia, sacrificio, ir en contra de nosotros, ¿no? Dice Pablo, siendo ya maduro en la fe, en el capítulo 7, versículos 15-20, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? No somos perfectos y llegamos a caer, pero justamente cuando haces algo pequeño y lo haces enorme, eso es que estás salvado, que has sido transformado, porque te convence el Espíritu Santo, aún de cuando sigues pecando el día de hoy, ¿no? Por eso Pablo, siendo maduro, dice, hijo, ¿por qué lo hice? Hago lo que aborrezco, porque no es perfecto, porque tiene todavía una naturaleza caída, ¿no? Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra de la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué, hermanos? Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quisierais? Hacer lo bueno. ¿Qué quisierais? También pecáis, ¿no? El pecado. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obedecer. Es lo que más sensatez hay o tiene, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el arma. Creo que esa es nuestra parte, hermanos, finalizando, es nuestra parte que tenemos que hacer, abstenernos, ¿verdad? De esos deseos. Cuesta trabajo, aún a lo mejor seguimos cayendo. Yo en lo personal, hermanos, todavía sigo batallando con muchos pecados, pero lo importante es seguir luchando, ¿no? Seguir absteniéndonos cada día más de esos deseos carnales. Y bueno, pues perseverar en la fe, no dejar, ¿verdad? Por tanto, dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor en nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La perseverancia en la fe es esencial para mantenernos firmes en nuestro caminar con Cristo, pero esa perseverancia es la que nos lleva hacia la vida eterna, ¿verdad? Que Cristo nos da. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos, que estamos aquí o que estás aquí, hermano, perseverando, buscando al Señor. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pues qué importante es la perseverancia. Hermanos, pues este tema es importante, es fundamental, el nuevo nacimiento. En conclusión, hermanos, es una obra del Espíritu Santo, Él la inicia, Él nos da una nueva forma de ver las cosas, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para ahora ver las cosas espirituales, nos va a capacitar, ¿verdad?, para tener nuevos afectos, nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevas formas de pensar, pero tenemos que responder nosotros. El nuevo nacimiento es un conjunto, es la colaboración entre el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Tenemos que responder con fe en Cristo y con arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces ir en ese camino progresivo hacia un crecimiento espiritual que inició ese nuevo nacimiento espiritual, pero no significa que seamos maduros en la fe. No significa que ya seamos un producto terminado del Espíritu Santo. No, en esta vida no habremos de llegar. En esta vida es tender a la estatura del varón perfecto, pero sí que podamos en perseverancia seguir renunciando, ¿verdad?, a las cosas que el Señor ya nos ha dicho que están mal y que corramos con fe hacia su perfecta voluntad. Pues muy bien, amados hermanos.